Dios no llegó tarde a la pandemia, no. No, nunca llega tarde. Entonces dice, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, ¿sí? Y así son las manifestaciones de Dios, repentinas, repentinas, ¿sí? Y sorprendentes, obviamente, ¿no? Sí. Y esto pasa en la vida de una persona, ¿sí? Pero dice que era una luz del cielo. Y yo creo que esa luz del cielo era superior a la del sol, ¿sí? Porque considero yo que le fue visible, ¿no? Porque era el mediodía, ¿sí? O sea, dentro de la luz se alcanzó a ver eso, ¿sí? Y no nomás le dio en el rostro, dice, porque fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. Le rodeó un resplandor de luz del cielo, le rodeó. O sea, no dice que sobre su rostro, sino que le rodeó todo, ¿sí? En todo su ser le rodeó, ¿sí? Por todas partes, ¿sí? Y aquí vemos que el diablo siempre se acerca en la oscuridad, ¿sí? Y así es como se apodera de las almas, porque cuando la persona está en pecado, está en tinieblas, y ahí obra el diablo, ¿sí? Pero a Saulo dentro de sus tinieblas, aún en pleno día, le resplandece una luz. Entonces, algo estaba pasando, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí vemos que Cristo viene al alma de la persona con la luz, ¿sí? Porque dice Juan 8:12, ¿verdad? Pues que Él es la luz del mundo, ¿sí? Es la luz del mundo. Entonces, vemos esto, ¿verdad? Pero fíjense en el 4, ¿sí? Acá estoy viendo mi Biblia. Dice, cayendo en tierra. Yo no sé si han escuchado muchos hermanos en Cristo que dicen, toqué fondo, ¿sí? En nosotros, en nuestra vida cotidiana, no hay más abajo del suelo, ¿va? Cuando tocas suelo, ya estás abajo, estás en la lona, como en el boxeo, ¿va? Cuando está el knockout, cae la lona, ya cayendo la lona, ahí estás. Y fue lo que le pasó a Saulo, cayendo en tierra, y gloria a Dios por todos aquellos que hemos caído en tierra, ¿no? A los pies del Señor, ¿sí? Y parece ser que también los que lo acompañaban, ¿sí? Parece ser que también le rodeó esa sangre o esa luz. Ven en Hechos 26. Hechos 26. Él nos da otra. En el versículo 14. Aquí, aquí Pablo, desde el 12, está hablando o está relatando su conversión, ¿sí? Pablo. Y en el 14 dice, y habiendo caído todos nosotros, todos, no dice, y habiendo caído yo, ¿sí? Bueno, les he dicho, hay que leer bien todas las cosas. Hay plurales, singulares, ¿sí? Y dice, habiendo caído todos nosotros, ¿a quién se refiere? En tierra. A todos los que le acompañaban a Saulo, ¿va? Que iban con el mismo propósito. Dice, oí una voz que me hablaba y decía en lenguas hebreas. Le estaba hablando en lenguas hebreas, ¿sí? Pero ¿saben qué? La luz iba para él, nada más, porque no habla de la conversión de los que iban con él, ¿sí? Habla de la conversión de Saulo, ¿sí? Para él era la manifestación de Cristo. ¿Y saben qué ha pasado muchas veces cuando nosotros le compartimos a las personas y tú en tu corazón dices, yo quisiera que fulano de tal o hombre o mujer se entregara a Cristo y tú compartes y están otros más y otros son los que reciben la luz y no la persona que tú querías, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es el Señor, ¿sí? Así es el Señor. Y aquí no era para los otros, era para Saulo, ¿sí?
Yo pienso que aquí se hubiera aprovechado el Señor, ve, bueno, pues aquí ahora sí viene el paquete de todos, toditos, ¿no? La oferta, pero no, no, sí. Y fíjense cuál es el primer efecto de la manifestación de la presencia de Dios es derribarnos en tierra. ¿Sí? Cae toda nuestra arrogancia, ¿sí? O sea, cae todo, no sé, tantas cosas que están en nuestro ser que necesitan ser derribadas por Dios, ¿sí? Para ponernos en el lugar más bajo. Creo yo que una persona cuando se arrepiente, cuando está clamando a Dios, si hay algo a donde Dios la lleva es a lo más bajo, ¿sí? Y cuando esto sucede y que la persona siente esto, o sea, realmente, o sea, está recibiendo la presencia de Dios en su vida. Y esto estaba haciendo con Saulo. Aquí todavía hasta este momento no está hablando de que Saulo haya dicho algo, ¿sí? Entonces, pues yo creo que en cuanto más alto es el ministerio al que quiere llamarnos, más bajo es el lugar al que nos lanza, ¿sí? O sea, tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Entre más un cristiano se meta en comunión con Dios, a servirle a Dios, más dificultades se va a encontrar. No se los hablo con el desánimo, no, 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 porque van a ver lo que más adelante le dice Jesús a Ananías. O sea, no, 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 no. Si tú permaneces en el confort y en la comodidad, no va a pasar nada. Yo te aseguro que no va a pasar nada. No va a pasar nada. No hay ni quien hable de ti, no hay ni quien te cuestione, no hay nada. Nada. Si así quieres vivir, así puedes vivir. ¿Sí? Saulo así no vivió, ni Pedro, ni Juan. ¿Sí? O sea, los reflectores estaban sobre ellos. No estoy hablando de protagonismo, te estoy hablando de servir a Dios, ¿sí? O sea, de servir a Dios. Cuando tú sirves, cuando tú das todo por el Señor, pues obviamente tú vas a ser más perseguido por el enemigo que los que ya están en sus manos, porque Él no va por los que están en el mundo, ni aún en la misma iglesia. Él va por los que están trabajando por el reino de Dios, ¿sí? O sea, por eso son los que va, a que caigan, a que se desanimen. Es que si tú y yo somos líderes y nos desanimamos, pues imagínate todos los demás. Es que todavía no llega la vacuna. No, no, no. Pues ¿cómo? La vacuna no es lo todo es Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que ponernos, o sea, muy, muy, fortalecidos en Dios para todas estas cosas, ¿sí? Porque sabes que Dios utiliza a los más útiles para sus servicios, ¿sí? Primero, como a Saulo, no es una regla general, pero a veces con aquellos que estamos más renuentes son los con los que más el Señor trabaja, ¿no? Hasta que por fin cedemos, ¿sí? O si no, pues bueno, hay muchos de los cuales Dios puede tomar y que pueden ser instrumentos de ellos, ¿no? Hasta aquí, ¿algún comentario? Pastor, y eso que comenta, bueno, ya uno lo sabe, ¿verdad? Pero pues es difícil como aceptar que el hecho de servir a Dios pues traiga más pruebas. Ajá, Pues en su caso, que fíjese que ahora que estaba en la megacélula que los veía, se me vino eso a la mente, pastor. Yo pensé, híjole, sí. ¿qué tanto puedo, o sea, qué tanto el enemigo puede, bueno, no el enemigo, qué tantas pruebas ustedes han pasado por llevar la palabra de la manera como lo hacen, ¿no? Porque como dijo igual el pastor Mike, que Ay, lo que ustedes habían compartido había sido algo muy hermoso, muy bonito. gracias a Y Dios. vino a mí eso, ¿no? Como, o sea, por llevar la palabra, se me vino de la nada, ¿no? O sea, cuántas cosas pueden ustedes haber pasado o pasar, ¿verdad? Ustedes y bueno, todos. Pero eso a ustedes Sí. no le da, bueno, se lo digo porque a veces a mí sí me da como nervio
el pensar qué será que pueda venir, qué será, no. O sea, no, no Ujú. le pregunto porque no sé si solo viene a mí esa pregunta, pues ese nervio. Ajá. Retomando lo que dice Candy, ¿no? De lo que hablábamos de Job, ¿no? Y es el estudio que estamos llevando en el TCD, ¿verdad? Algo así muy comparativo, o sea, Job, lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, que era un hombre que lo tenía todo, ¿va? Pero era un hombre consagrado a Dios, ¿verdad? Era un hombre consagrado a Dios. Esto lo comento porque hace un momento decíamos, ¿no? Si te llegan a decir, renuncia a Cristo, si no te mato. O sea, ¿qué puede pasar, no? Job, este, Job no estaba enterado de lo que estaba pasando en el cielo, ¿no? De las negociaciones que estaba haciendo el diablo para ir sobre Job, ¿sí? Y sobre todo sus bienes, o sea, no sabía, ¿no? Pero le viene todo esto y todavía hasta el capítulo 2 Job no abre su boquita, ¿sí? Ya de ahí para adelante, vean ustedes, y ya Job empieza, pero como a preguntarle a Dios, ¿no? O sea, le dicen, ora a Dios. O sea, y él antes de orar dice, no, mejor le pregunto a Dios, ¿no? O sea, que me dé explicaciones de todo esto que me está pasando, ¿no? Porque lo que le dice, lo que le dice Dios al diablo, pues le dice que Job es un hombre íntegro, ¿sí? O sea, con él puedes hacerle lo que quieras y no lo vas a mover. ¿A qué aterrizo con esto? La pandemia, ¿cuántos movió? ¿A cuánta gente movió? ¿Sí? Imagínense si pasa algo más catastrófico, ¿sí? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Sí? O sea, está pasando, lo primero que debes de entender, que Dios lo permitió. ¿Por qué el diablo tocó o destruyó en el sentido material a Job? ¿Por qué? Dios lo permitió. Porque pensaba que así, ¿Por qué? porque Dios lo pensaba que así, permitió. bueno, Claudia, A ver, ¿quién primero? A ver, Gina. perdón, porque pensaba que si le quitaba todo, él iba a renegar de Dios, o sea, pensaba Ajá, que quería a Dios porque tenía todo, porque en realidad tenía todo, o sea, ajá, eso es lo que decía, ¿verdad? ajá, sí. A ver, otro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el diablo tocó a Lo Job? puso a prueba. ¿Mande? Lo puso a prueba. Ajá. ¿Qué más? Porque el diablo en realidad no sabía quién era Job, no conocía el corazón de Job. Pero No ¿qué sabía más? Hace un momento lo dije. ¿Por qué está la pandemia? ¿Por Dios qué le estuvo? autorizó, Dios le otorgó el permiso para que fuera tocado. Entonces, Dios lo permitió, ¿sí? Para probarle a Entonces, Satanás cuando la fe. leemos el libro de Job, nos queda claro que todas esas cosas las permite Dios. Pero ojo, hay otras que son consecuencia del pecado, como Saúl, ¿sí? Como David, ¿ah? Que lo que les pasó fue consecuencia del pecado, ¿verdad? Pero yo diría, bueno, mejor consecuencia de todo este mundo pecaminoso, ¿no? Pero los que somos sus hijos, o sea, nuestra fe está en él. Entonces, ¿por qué está la pandemia? Porque Dios lo permitió, ¿sí? El diablo no puede hacer nada por sí solo. Bien claro nos dice ahí en Job, ¿sí? O sea, el Señor le dijo, ok, pero hasta ahí nada más, ¿sí? O sea, yo sé que muchos cristianos en el mundo sufrieron una pérdida, pero yo me son ejemplos esas personas que perdieron un ser y están fortalecidas en el Señor y nunca renegaron de Dios como muchas personas, ¿verdad? Lo decíamos en la megacélula, ¿no? Hay personas que de todo le echan la culpa a Dios, de todo le echan la culpa a Dios, ¿sí? Entonces, Job, con esos amigos, ¿para qué querías enemigos, no? ¿Sí? Y con esa esposa, distinguida esposa, ¿verdad? Que le dijo, maldice a Dios, ¿no? ¿Para qué quieres? ¿Sí? Entonces,
pues ese es el punto en el que debemos de estar nosotros firmes en esto, ¿no? Y que van a suceder, regresando a tu pregunta, Candy, pues pueden pasar momentos desagradables, ¿no? O sea, momentos desagradables en la vida cristiana, ¿no? Tú trabajas para el Señor y el diablo está a querer destruir la obra, ¿sí? Entonces tenemos que estar firmes, tenemos que aprender a no ofendernos por cualquier cosa, a aprender a no ofender, a aprender a muchas cosas. En la vida cristiana estamos aprendiendo todo, ¿verdad? Y obviamente hay cosas que sí nos duele, ¿sí? Pero son pasos que tienes que dar en la vida cristiana. Cuando una persona, yo no sé si se los comenté a ustedes, cuando todos fuimos de niños a adolescentes y que los huesos de nuestro cuerpo se empezaban a desarrollar, por ahí empezamos con el dolor de cuerpo, ¿sí? Con el dolor de huesos, con la temperatura, porque, y luego dicen los papás, no, es que está creciendo, duele crecer, ¿sí? O sea, nos dolía crecer porque estábamos encamados, ¿no? Entonces, en la vida cristiana, en la vida espiritual, también así nos pasa. En nuestra vida espiritual, o sea, vamos creciendo y en esos tiempos que Dios permite, o sea, duele, o sea, el crecer duele, ¿sí? Entonces, tenemos que estar bien preparados, ¿sí? Ok. ¿No hay algún otro comentario? Seguimos. Correcto. Yo quería comentar algo de Sí, lo que Claudia. vimos en la célula hoy, A ver. que nos tocó ver lo del día de La hoy 4. del 10, del 10, Job 10, del Ajá. 10 al 12. Del Entonces 1 al 12. aquí, sí, del 1 al 12, y me tocó compartir a mí la palabra ahí, y entonces que les decía yo que en el 1 dice que Dios permitió que, que Satanás ahora sí que atacara a Job en su vida y en su carne y en su alma. Pero en el 12 dice, pero que Dios cuidó su vida, su misericordia, y dice, y cuidaste y guardaste mi espíritu. Entonces ahí vemos que Dios permitió que Satanás atacara el cuerpo y su alma, pero su espíritu Dios lo guardó. Entonces nosotros tenemos que guardar nosotros también, cuidar la comunión que tenemos con Dios de espíritu a espíritu, ¿verdad? Porque dice que Dios cuidó y guardó del espíritu de Job, porque Job, a pesar de todo, siempre tuvo esa comunión con Dios, siempre estuvo ahí ligado con Dios, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Sí. Ahí es el capítulo donde ya expresa su queja, ¿no? Job, ¿no? Y dice que hay amargura. Y pues no debemos de permitir eso en nuestra vida, ¿verdad? Que haya amargura por la situación que estemos pasando, de cualquier índole, ¿no? Y pues nuestro refugio es la Biblia, es la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, gracias, Claudia. Ok, continuamos, ¿sí? Saulo, cuando oye esa voz y le pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Primeramente, imagínense ustedes que escuchen una voz y que les hable por su nombre. ¿No? Pues salen corriendo, ¿no? Salimos corriendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, Saulo escucha su nombre, el de él, no de sus compañeros. Malo, sus compañeros escucharon, pero no sabían qué decía, ¿sí? Pero Saulo sí, porque dice que le está hablando en hebreo, ¿sí? Entonces, oyó que se le llamaba su nombre, ¿sí? Entonces, vemos aquí la compasión del Señor, el afecto, ¿sí? Como diciéndole, pues, ¿qué motivos tienes para portarte así, hombre? ¿Qué mal te he hecho, no? O sea, para que te portes, para que sigas a mis discípulos, ¿no? ¿Sí?
Entonces, yo creo que Saulo pensaba que él perseguía a un grupo de personas débiles, ¿verdad? Sin percatarse realmente que era alguien del cielo a quien persiguiéndolos a ellos, ¿no? Y esto pasa cuando la gente, o sea, habla del cristiano, o sea, de quien están hablando es de Dios, de Jesús, ¿no? Cuando te atacan, están atacando a Jesús, porque tú eres el que lo estás llevando. Pero fíjense el versículo 5. Aquí vemos al Saúl haciéndose un Saulito, ¿sí? Porque le dice, ¿quién eres? ¿Y cómo le dice? Señor. Versículo 5. ¿Sí tienen la Biblia cristiana? Señor, Sí. ¿Quién eres, ¿quién Señor? eres, Señor? ¿Quién Le eres? pregunto, ¿quién eres, Señor? Señor. Señor. Lo está Señor. reconociendo. Pues ¿cómo? Ahora resulta que le dice hasta de Señor, ¿sí? Aquí vemos que la pregunta de Saulo ante esta respuesta, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí Saulo, ¿sí? Desea saber quién es ese juez, ¿no? Que lo está acechando, ¿no? Entonces, el que hasta hace, no sé, voy a decir media hora de que le sucediera eso, blasfemaba de Cristo. Y hoy, y en ese momento le está diciendo Señor. Como que no, ¿verdad? Pues era un valentón, él tenía todas las influencias, era un hombre influyente, donde él se metiera, o sea, ¿quién le iba a decir algo con un conocimiento inmenso y una personalidad? Pues ahora resulta que blasfemaba contra Cristo y ahora le dice Señor, ¿sí? O sea, Señor, ¿sí? Porque fíjense, ¿sí? Aunque con su pregunta, ¿sí? Que no le conoce, ¿sí? La respuesta es Señor. Y miren en el mismo versículo 5, ¿quién le dice? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo creo que ahí se le puso la piel chinita, ¿sí? O sea, no llegó a Damasco, ¿sí? Y ya estaba él, o sea, como diciendo, no te veo, ¿dónde estás? Pero sí te persigo a través de tus discípulos, ¿sí? Ahora, ¿el nombre de Jesús le era desconocido a Saulo? No, Pues no, claro que no le era desconocido, ¿no? Sí. O sea, él de buena gana hubiera deseado que estuviera sepultado ahí, ¿va? Que no hubiera resucitado. Pero pues no lo resultó a Saúl. Pensó que estaba en el oído, ¿no? En el olvido. Pero ahora lo oía, lo escuchaba, esa voz venida del cielo, ¿sí? Y se preguntaría, yo creo, entonces al que persigo es a Jesús. Y cuando nosotros somos señalados con el dedo por las personas, a quien están señalando es a Jesús, ¿sí? Están señalando a Jesús, ¿sí? Entonces, se refería a Jesús el Salvador. Pero luego le dice ahí mismo, ¿están conmigo ahí? sí. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cómo lo hemos escuchado? Yo lo voy a subrayar, ¿sí? Dura cosa es dar coces contra el Coces. aguijón. ¿Cómo lo interpretan ustedes? A ver, ahora hablen ustedes. Pues coces es una patada, ¿no? Es como una patada y contra un aguijón pues, es una espina. Entonces es como, estás dándote sobre algo que te va a lastimar. Allá en el rancho, ¿cómo le dicen a los becerros cuando están tirando patadas en el corral? Pues eso así, patadas, ¿no? Coces allá casi se usa más para los burros. Cuando dicen, A los esos caballos. son los caballos que patean así cuando lo están ensillando o amansando. Así es, así es. Aquí lo que le está diciendo Jesús, sí,
que todo lo que él se está resistiendo, ¿sí? Es algo inútil ante un poder superior que era Jesús, ¿sí? O sea, todo lo que tú estás haciendo es inútil, ¿sí? Porque el mismo Jesús, siendo Dios, está sobre todas las cosas, ¿sí? Y sí, cosas significa eso, cuando un caballo, una mula, un burro, da un golpe violento con las patas de atrás, ¿sí? Con las patas traseras, ¿sí? Es un golpe, ¿no? Ahora, el aguijón, acuérdense de las avispas, ¿qué es lo que entierran? El aguijón. El aguijón, ¿sí? El aguijón es algo puntiagudo, ¿sí? En el cual, Como por eso una le está diciendo, espinita. dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Para qué te resistes? No vas a poder. Estás tirando patadas al pesebre, como comúnmente o coloquialmente lo decimos, ¿no? O sea, no te pongas, como a veces dicen, Con no te pongas Sansón a a las las patadas con patadas. Sansón, ¿sí? Y así es lo que le está diciendo Jesús, ¿para qué? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te resistes? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Sí? Y luego el 6, el que hacía temblar a todo mundo y hacía meterlos en miedo. Ahora miren lo que dice. Dice, él temblando y temeroso. ¿Cómo se cambian los papeles, verdad? ¿Cómo Dios cambia a las personas? ¿Sí? Transforma. Y sí, los transforma. Dice, él temblando y temeroso dijo nuevamente, Señor, Señor, ¿sí? ¿Qué quieres que dice? Que yo haga. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? Y eso es algo muy común que a veces escuchamos, ¿verdad? En la gente, ¿no? Ahora sí, todo. O sea, me voy a dar tiempo para todo para el Señor, ¿no? Y pasa el tiempo y se van acomodando y pues resulta que no, ¿va? Aquí lo que estaba diciendo Pablo fue muy cierto, ¿ah? Porque le está diciendo, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ya me rindo a ti. O sea, no fue algo emocional que estaba pasando en Saulo, no era nada emocional, o sea, no era nada temporal, era algo de una convicción que se dio cuenta que a quien él perseguía hoy lo estaba tocando. Diría yo, hoy había tenido el privilegio de ser tocado por el Señor, ¿sí? Pero los que iban a su alrededor, no, nada más fueron testigos de lo que sucedió en Saulo, ¿sí? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad. O sea, ya Jesús le estaba dando instrucciones. Y se te dirá, fíjense lo que está diciendo Jesús, porque es Jesús el que está hablando. Y se te dirá, no le está diciendo y te diré. Aguas, ¿eh? Aquí cierra muchas cosas. Y se te dirá lo que debes de hacer. Saulo, ¿alguien más le iba a dar instrucciones a Saulo? El hombre con un conocimiento inmenso y Intocable. relaciones, influencias y muy acomodado y todo. Le está diciendo el Señor, entra, órale, levántate. ¿Por qué le dice levántate? ¿Dónde estaba? En la tierra. En el Tirado. piso. En la tierra, estaba Tirado en el en la suelo tierra. tirado. Estaba en el suelo tirado. Dice, bueno, ok, a ver, levántate. Si ya me estás diciendo, órale, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos prometido a Dios que vamos a hacer? Que hoy te daré mi tiempo. Y que hoy te daré esto. Y que hoy te daré aquello. Y que esto y que el otro. Y cuando llegue la primera, ni nos aparecemos. ¿Sí? Voy, pero si voy a servir en esto. Si no, no voy. Con condición. Si me vas a poner a servir, no me pongas con la comadre porque no me estoy llevando bien con ella. Y en el caso de los varones también, o nomás las mujeres. ¿Sí? Y entonces todo lo que le dijimos al Señor, como Saulo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? ¿Qué quieres que haga? Cuando las mujeres le dicen, ¿vas a ir a cocinar? No, yo no sé cocinar. Entonces ya se acabó todo el encanto, ¿no? Fíjense, Jesús le está diciendo, y se te dirá. ¿Sí?
primeramente, qué alentador para Saulo que el Señor, o sea, le está dando instrucciones y le promete que le va a dar instrucciones, ¿sí? Pero ¿saben qué? Todavía no, ¿sí? Se Sino que pedirá. habría que esperar un tiempo porque Saulo pues venía bien cargadito, ¿sí? Como para darle, o sea, autoridad, ¿sí? O sea, venía de perseguir a Cristo, ¿sí? Y pues ahorita se sentía humillado, ¿sí? Entonces, esto era antes de que se le dijera que hiciera algo, ¿no? Entonces, estas instrucciones no las iba a recibir del mismo modo ni de Jesús, ni mediante una voz del cielo, sino que se las iba a dar un siervo de Dios. Ya, cómo nos cuesta trabajo a veces. Cómo nos cuesta trabajo ser discipulados y discipuladas. Bastante trabajo nos cuesta. Y ahí empieza el punto. Miren, Pablo, lo que quieras, Señor. ¿Sí? O sea, es tan importante en nuestra vida cristiana el discipulado. Si ya cuando decimos, si ya entendemos, es que ya somos salvos, ya, no, pues es que ellos andan bien metidos, ¿no? O sea, sí, a veces dicen, ¿no? O sea, no. Muchos de ustedes y nosotros hemos tenido un trabajo, tienen un trabajo, y muy independiente del trabajo estaba sirviendo a Dios, ¿sí? Y aquí se le iban a dar instrucciones, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a un discípulo, no te voy a decir yo, sino que va a haber una persona que te va a dar instrucciones, ahí ya empieza la resistencia, ¿no? O sea, ¿y por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y empezamos con muchos cuestionamientos, ¿no? Como Natanael, ¿no? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Sí? Y empezamos a hacer muchos cuestionamientos, ¿sí? Entonces, dice el 7, estamos en el 7. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas no veían a nadie, no veían a nadie, ¿sí? Imagínense el impacto de esas personas, el impacto de esas personas que ayer te conocieron cómo eras y que hoy te conocen de otra manera. Imagínate el impacto, ¿sí? Que un viernes te despediste de tus compañeros y el lunes, el domingo fuiste a la iglesia, recibiste a Cristo y el lunes llegas y cero con todas las cosas malas. Imagínate el impacto para tus compañeros. Lo primero que te dicen, te lavaron el cerebro, no sé qué tantas cosas, ¿sí? Entonces, estos se impactaron porque iban en el mismo viaje, eran los compañeros de viaje de Saulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, imaginen ustedes ante esta voz, han de haber estado aturdidos, ¿sí? La Biblia, al menos que ustedes lo vean por ahí, pero no dice que alguno de ellos se convirtiera. No dice, no dice, ¿sí? Habían visto la luz, ¿sí? Pero no escucharon nada. ¿Cómo? El mensaje nada más era para Saulo. Para Saulo Ay, habían ya. visto todo, ¿no? Sí. Es que ellos no escucharon nada, el mensaje nada más era para Saulo. Nada más estaba hablando Alguno Jesús de con ellos, Saulo. alguno de ellos preguntó, ¿quién eres, Señor? Ninguno va, No, más que Saulo, no. ¿sí?